Hola amantes del misterio y buscadores de la verdad, soy Belar Tapia en su programa favorito El Aullido del Misterio. Les tengo una primicia mundial de la cual su servidor es el descubridor. ¿Qué tal si le dijera que encontré en mi querido Panamá la huella de donde encalló otro arca al estilo de la de Noé, pero 26 veces más grande, de metal y de un diluvio mucho más antiguo? Y no solo eso, la misma encalló a 1,5 kilómetros de un tocón de los famosos árboles de la vida, como ese que salió en la película Avatar, y han hecho varios videos de YouTube acerca de ellos. Pues no despeguen sus ojos de la pantalla, porque lo que van a ver a continuación definitivamente puede que haga que se reescriban los libros de historia. Y ojo, por ser yo el descubridor de ambos, reclamo el derecho sobre el descubrimiento y tengo que ser invitado a la primera expedición a ese lugar. Así que cualquiera de estas instituciones científicas, sean locales o extranjeras, o arqueólogos juegavivos o youtubers que quieran tratar de anotarse mi descubrimiento y no darme crédito, queda este programa con fecha de hoy, 22 de diciembre del 2021, como evidencia que soy el único descubridor, ya que nadie lo había visto antes, y como siempre le demostraré el sustento de mi hipótesis. Pero bueno, sin más, empezamos. En este programa, que recomiendo que vean, hice mención de lo que se conoce como la gigaflora y fauna, con ejemplos tanto de fauna de seres de tamaño titánico que vagaron por la faz de la Tierra y dejaron sus monumentales huellas, como de árboles gigantescos, los cuales por su tamaño eran conocidos en las leyendas de diferentes países como los árboles de la vida. El ejemplo que les compartí fue el del Pico Cao Grande en la isla de Sao Tomé, en la costa occidental de África, donde pude demostrar que el mismo es en realidad un tocón de gigaárbol que probablemente existió hace cientos de miles, para no decir millones de años, en una época en que los niveles de oxígeno en este planeta permitieron la existencia de esta flora y fauna titánica, y la cual pudo haber convivido en algún punto con civilizaciones de humanos modernos que le rendían culto, y de allí las leyendas. Existen muchos ejemplos de tocones de árboles de la vida en diferentes países que han sido mencionados por otros investigadores en YouTube, como la Torre del Diablo, las montañas de Tianzi en China, la isla de Jeju en Corea, los Tepuyes en Venezuela, del cual forma parte el Cerro Autana o Ehuabei. Ehuabei significa en lenguaje piaroa árbol de la vida. Qué extraño que los piaroa llamaran árbol de la vida a lo que los geólogos oficialistas definen como una meseta. Según ellos, este nombre se da a una altiplanicie extensa que generalmente consiste en un terreno relativamente plano que se eleva significativamente por encima del área circundante, a menudo con uno o más lados con colinas profundas. Puede ser creada por fuerzas tectónicas, por erosión del terreno circundante o por el emergimiento de una meseta submarina. Pues miren qué selectiva es la erosión y las fuerzas tectónicas que pueden levantar, como ven en la foto, estas dos mesetas, y no levantaron nada más a su alrededor. Es más, no están los mencionados lados con colinas profundas, ¿no? Es una sola planicie, como pueden ver. Casualidad que sí se asemejan a esta foto de un bosque talado y los tocones claramente separados en el terreno. Otro sorprendente tocón es la mesa de Jugurta en Túnez,
la cual gracias al clima desértico le permitió que se conservaran los detalles de su cima, donde se ven claramente el anillo central y los anillos circundantes de un árbol cuando es talado, pero en una forma tecnológica y no a punta de hachazos. Pero lastimosamente no se encuentra el tocón completo, lo cual habla de su antigüedad, ya que pudo haber sido destruido hace cientos de miles de años, por no decir millones, producto de la erosión o las fuerzas tectónicas, citando las mismas causas mencionadas por los geólogos oficialistas. Lo que es bueno para el gallo es bueno para la gallina, ¿cierto? Pues tengo el placer de mostrarles un tocón de giga árbol, como prefiero llamarles, inédito, ya que nadie lo había asociado en ningún estudio anterior hasta ahora que lo acabo de descubrir y se encuentra en mi país, Panamá. La llamada meseta de Chorcha, la cual se encuentra al oeste en la provincia de Chiriquí. Les demostraré que la misma cumple con los criterios que se pueden observar hoy en día en el tocón de un árbol que fue talado por la acción humana, usando la tecnología moderna para talar. Y creo que junto a la tabla de Jugurtha son verdaderos árboles de la vida y fueron talados por civilizaciones a la fecha desconocidas por razones oscuras que se difuminaron en las arenas del tiempo. Primer criterio. Como pueden ver, estoy delineando el contorno de la meseta y tiene el mismo patrón de circunferencia irregular que presentan los tocones de árboles talados. El mismo patrón se puede ver en el lado intacto de la tabla de Jugurtha y también en esta imagen de un tocón de árbol visto desde arriba. Los tres presentan la misma circunferencia irregular de los troncos de los árboles y ambos tienen la falda del tocón, que va de donde se hizo el corte hasta donde empiezan las raíces a meterse en la tierra. En el caso de la tabla de Jugurtha se ve claramente la corteza fosilizada, pero en la meseta de Chorcha la corteza no es tan fácilmente visible, ya que por estar actualmente en una zona tropical se encuentra cubierta por una tupida vegetación. Miren este tocón cubierto de vegetación en un bosque moderno. No se le ve la corteza tampoco. Pero bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. Segundo criterio. En todos los tocones de árboles talados se pueden observar tanto los anillos externos como el central, también conocido como el corazón del árbol. La mayoría se encuentran en el centro del árbol, pero en algunos casos no se encuentran necesariamente en el centro, como pueden observar. En el caso de la tabla de Jugurtha se ve claramente el corazón del árbol y los anillos, muy probablemente por lo seco y árido del clima de Túnez. En el caso de la meseta de Chorcha, producto de la erosión, la lluvia y la vegetación, los anillos ya no son visibles y el corazón del árbol casi ha desaparecido. Pero como pueden observar en esta imagen reciente, allí está, solo que gran parte ha sido cubierto de vegetación. Pero si nos vamos a las fotos históricas de Google Earth, verán que se ve claramente una buena porción del anillo central. Y si completamos el anillo, verán que tiene un poco más de 600 metros de diámetro. Increíblemente, el corazón del árbol de la meseta de Chorcha tiene un poco menos del diámetro total de la tabla de Jugurtha, contrastándolo con el diámetro total del tocón de Chorcha de unos 4.3 kilómetros. Este árbol debió tener muchos anillos
y ser por mucho más antiguo que el que se encuentra en Túnez o cualquier árbol de la vida jamás encontrado a la fecha. Tercer criterio. Como pueden ver en estos diferentes tocones de árboles modernos, talados con sierra eléctrica, absolutamente todos tienen una raja o grieta que va desde la corteza del árbol hacia el anillo central. La misma grieta se puede observar tanto en la tabla de Jugurta como en la meseta de Chorcha. En el caso de esta última es mucho más pronunciada. Si ven esta imagen de un tocón visto desde arriba, se pueden apreciar, además de la raja central, otras rajas más pequeñas y un nudo que también se le conoce como el segundo núcleo, el cual es común verlo en la madera de algunos tipos de árboles. En la meseta de Chorcha también podemos observar unas rajas adicionales y un nudo que durante la estación lluviosa acumula agua, pero en la estación seca se puede observar fosilizado. Tanto la raja como el nudo central se asemejan bastante a la foto de un tocón actual. Ahora vamos a calcular usando una medida de referencia y aritmética básica el tamaño aproximado que debió tener este árbol de la vida. La secuoya costera de California, Sequoia sempervirens, puede crecer hasta una altura de 367 pies, 112 metros, y tener un ancho en su base de 22 pies, 7 metros. Tomando esta referencia de un árbol gigante actual y usando la regla de 3, podemos calcular de la siguiente manera. Si 7 metros de ancho equivalen a 112 metros de alto, 4.292 metros de ancho, ¿a cuánto equivaldrían de alto? Y usando la regla de 3, x igual a 112 metros por 4.292 metros dividido entre 7 metros, nos da 480.704 metros dividido entre 7 metros. Y esto es igual a 68.672 metros, los cuales dividimos entre 1000 y nos da la increíble altura aproximada de 68.67 kilómetros, estimando que el crecimiento de este árbol se asemeja al patrón de crecimiento de los actuales secuoyas. El gigaárbol de Chorcha, como debe llamarse realmente, nos deja las siguientes interrogantes. ¿Qué condiciones existían en el planeta que permitieron este descomunal desarrollo? ¿Qué tan antiguo es? ¿Cuántos años le tomaba llegar a su máxima altura? ¿Cuál era esa máxima altura? ¿Cuántos cataclismos terrestres habrá sobrevivido para llegar a su máximo desarrollo? Obviamente sobrevivió a muchos por el grosor de su tronco, pero claramente fue talado por una civilización desconocida que sobrevivió junto a este árbol a un cataclismo planetario. Quizás utilizaron una cortadora gigante, o tal vez usaron tecnología láser o una cortadora por chorro de agua gigante, ya que estaba cerca al mar en ese entonces. Pero ustedes se preguntarán, Bellard, ¿qué te lleva a pensar que tenían tecnología avanzada para cortar ese monumental árbol? ¿Y cómo sabes que en ese entonces este árbol se encontraba cerca al mar? La respuesta está a 1,5 kilómetros al sureste del Tocón de Chorcha. Como acabo de mencionar, a 1,5 kilómetros al sureste del Tocón de Chorcha se encuentra una huella gigantesca de algo que destruyó parte de la cima de un cerro y aplanó el terreno por una distancia aproximada de 6.23 kilómetros. Al principio me sorprendió y pensé que era otra huella de Dios como las que le mostré en el programa anterior. Pero esta marca, aunque en la punta parecía un zapato,
la misma no tenía las profundidades distintivas, como por ejemplo del talón o la curvatura del arco, que deja una huella incluso con calzado, como expliqué en aquel programa. No, esto era otra cosa y lo había visto antes. Esta es una huella que dejan los barcos cuando entran violentamente y encallan en tierra. Otro punto importante en mi hipótesis es que este barco no era de madera. Y digo esto por la forma en que erosionó la huella y unos detalles que explicaré a continuación, que me llevan a pensar que era de metal como un carguero de contenedores modernos de proporciones ciclópeas, pero que transportaba humanos o quizás incluso a una especie de gigantes. Y creo que era un arca que construyeron y utilizaron para sobrevivir a un cataclismo que quizás ocurrió hace miles, para no decir millones de años, antes de la historia de Noé que relata la Biblia. Como pueden observar en estas imágenes, los barcos al encallar y penetrar con fuerza la proa en tierra firme normalmente dejan una huella dependiendo del tamaño del barco y la fuerza con la que entra a tierra de varios metros e incluso kilómetros de largo, coronando la parte frontal de la huella dependiendo de la forma de la proa en una huella en forma de letra V o de la letra U. Este mismo tipo de huella ocurre cuando naufragia y se hunde bajo el mar. Así se ve la huella que dejó el otro arca. No puedo decir que es la de Noé, ya que el tamaño, y verán más adelante, es por mucho superior a los 300 cúbitos que indica la Biblia, y estoy casi seguro que no era de madera. Como ya mencioné, por encontrarse en la actualidad en una zona tropical, el reborde de la huella donde encalló el barco está cubierto de tupida vegetación. Pero si nos vamos a la foto histórica en el Google Earth, específicamente la de abril de 2013, verán que no había tanto crecimiento de vegetación y se aprecia no solo más claramente los rebordes de la huella, sino el desborde de tierra que es común cuando el barco, con la inercia que lleva, golpea contra tierra firme y hace que se desparrame por encima del reborde de la huella una luz de tierra y grava, como pueden ver. Como mencioné, hay otros aspectos de mi hipótesis que me llevan a pensar que esta arca no era como la de Noé, y estos son el tamaño y el material de construcción. Primero empezaremos con el tamaño. No hay forma de saber el tamaño exacto del barco porque a diferencia de la huella de un pie, que prácticamente es una impresión exacta y muestran casi inequívocamente el tamaño del pie que la hizo, en el caso de un barco, ya sea que haya encallado o esté hundido en el fondo del mar, por el peso del barco, la huella tiende a ser un poco más grande que el tamaño real del barco. Pero podemos sacar un estimado tomando una referencia de un barco actual que haya dejado una huella similar. Tomando esta imagen, haremos una referencia a escala para sacar el porcentaje del largo y ancho del barco del tamaño total de la huella. Como pueden ver, el largo total en centímetros de la huella es de 10 centímetros y el barco mide 8.5 centímetros, el cual equivale al 85% del largo total de la huella. Y de ancho mide 3 centímetros y el ancho total del barco es de 1.8 centímetros, que equivale al 60% del ancho total del barco. Ahora usaremos estos porcentajes para estimar el tamaño del Arca de Panamá. Primero que todo, nos vamos a la imagen de abril del 2013, donde se aprecia mejor los rebordes de la huella. Tomamos la medida del largo y nos da 6.17 kilómetros usando la regla de 3, donde 6.17 kilómetros equivale al 100%. ¿Cuánto sería el 85% en kilómetros
y esto nos da x igual a 6.17 por 85 sobre 100. Y eso nos da la increíble suma de largo de 5.2 kilómetros. Ahora tomamos la medida del ancho y nos da 2.33 kilómetros, donde 2.33 kilómetros equivale al 100%. ¿Cuánto sería el 60% en kilómetros? Esto nos da x igual a 2.33 por 60 dividido entre 100, nos da 1.4 kilómetros de ancho. Este barco era enorme, 5.2 kilómetros de largo por 1.4 kilómetros de ancho. ¿Se imaginan el volumen de capacidad que tenía este Arca de Panamá? En 1977, el investigador Ron Wyatt descubrió cerca del monte Ararat lo que él asegura es el Arca de Noé en la ubicación donde dice la Biblia que encalló. Como ven en la imagen, según Wyatt, esta huella tiene 300 cúbitos de largo y 50 cúbitos de ancho, que es la medida que dice la Biblia tenía el arca. 300 cúbitos equivalen a 150 metros de largo y 50 cúbitos equivalen a 25 metros de ancho. Y según la Biblia, allí cupo Noé con su familia, la pareja de todos los animales terrestres y del aire, alimentos para todos los animales, él y su familia. Ron Wyatt estima que el diluvio sucedió hace unos 15 a 12 mil años antes de Cristo, pero la huella que encontré geológicamente es más antigua, ya que el Istmo de Panamá data de entre unos 13 a 20 millones de años, que es en mitad del Mioceno. ¿Quién construía arcas en esa época, donde según la ciencia oficialista el hombre ni siquiera existía? ¿Por qué la de Noé, siendo más reciente, es más pequeña? ¿O será que esta arca fue construida de ese monumental tamaño para albergar otra humanidad de gigantes? No sé, de unos 5 metros de alto y animales mucho más grandes de los que vivieron en la época de Noé para sobrevivir a lo que creo fue uno de los tantos desplazamientos que ha sufrido la corteza terrestre en su historia al cambiar los polos magnéticos y geográficos. El arca de Noé era de madera según la Biblia y Ron Wyatt lo demostró al analizar la huella. Yo, por el contrario, pienso que la de Panamá era de metal. Es más, me atrevo a especular que parecida a las de la película 2012. Y lo demostraré tal como hizo Wyatt analizando la huella. Ron Wyatt analizó las irregularidades y marcas dentro de la superficie de la huella del arca de Noé y descubrió que las costillas a la altura de la panza y las vigas de la cubierta, al pudrirse y fracturarse por el propio peso del arca al pasar del tiempo, permitieron que la tierra por debajo del barco se colara dentro de la parte central del arca, formando un túmulo. Los científicos oficialistas, profesionales encubriendo hechos incómodos para su dogma, atacaron la hipótesis como es costumbre, diciendo que esa huella era una formación natural sin dar más explicación. Recuerden que con ellos su filosofía es así porque ellos como expertos lo dicen y los borregos tenemos que aceptarlo. Punto. Pero ellos bien saben que él tiene toda la razón, ya que lo descrito por Wyatt de cómo se formó la huella no es la excepción, sino la regla. Cuando hablamos del proceso de degradación de los barcos de madera, y para muestra un botón, aquí pueden ver
este barco vikingo descubierto en 1903 en Oseberg, cerca de Tonsberg, en Vestfold, sureste de Noruega. Se pueden ver claramente las dos vigas de la cubierta y las costillas del barco fracturadas en su centro, y cómo por la podredumbre y el peso del barco, las mismas se rajaron en la panza del barco, dando paso a la tierra y formando, como pueden ver, el túmulo de tierra, tal cual como en la huella del arca de Noé descubierta por Wyatt. En el caso del arca que yo descubrí en Panamá, como pueden ver, no hay un túmulo dentro de la huella. El terreno tiene una inclinación por donde entró a tierra el barco y se mantiene bastante plano, solo mostrando una leve curvatura desde la mitad del arca hacia la proa. Este aplanamiento del terreno y leve curvatura es muy típico de la marca que dejan navíos de metal naufragados o varados en tierra, ya que su diseño difiere bastante del de los barcos de madera. Además, que por ser de metal, el proceso de degradación es muy diferente. El barco se va oxidando y disolviendo por los laterales y la panza del barco más rápidamente que por la cubierta. Por lo tanto, cuando desaparecen, la cubierta cae al fondo, dando la apariencia de una maqueta del barco sobre el terreno, donde se ven los compartimentos del otrora barco, hasta que las fuerzas de la naturaleza terminan desintegrándolo, solo dejando la huella que cavó el navío al naufragar o encallar, como pueden observar en esta imagen. Lo que ven aquí es la huella que quedó de un arca de metal. ¿No me lo creen? Tengo una evidencia más. ¿Qué tal si le dijera que en el terreno quedaron también estampadas las huellas de los eslabones de una cadena, posiblemente del ancla de este navío? Si nos desplazamos a esta sección de la huella, veremos unas extrañas marcas en el terreno donde no hay vegetación. Una parece una letra H mayúscula y la otra parece extrañamente la letra Gimel del alfabeto hebreo, pero al revés si la ves de norte a sur. Algunos de ustedes pensarán, vela, esas marcas las hizo recientemente algún agricultor local preparando el terreno para la siembra y por eso no hay vegetación. Buen punto, pero primero me preguntaría, de ser así, ¿por qué les dieron esas extrañas formas de letras al terreno? ¿Qué van a sembrar que requiere esa configuración tan extraña? Pero la respuesta no la tengo yo. Vamos a ver qué tiene que decir el histórico de Google Earth al respecto. Si vamos pasando las imágenes a partir de la fecha actual hacia atrás, verán que las huellas en forma de letra han estado allí sin vegetación alguna desde 1984, que es la foto más vieja que tiene Google Earth del área. Ahora díganme, ¿qué agricultor ha dedicado 37 años de su vida a evitar que nunca creciera vegetación en un terreno en forma de H que mide 136 metros de ancho y 138 metros de largo, y el otro en forma de letra hebrea Gimel que mide 188 metros de largo y 111 metros de ancho, para sembrar absolutamente nada? ¿O será que tiene complejo de Nazca y le gusta hacer geoglifos? Y de ser así, ¿por qué con dos letras de dos diferentes alfabetos? Yo pienso que usemos la navaja de Occam para resolver este misterio. En igual condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable, pues yo le tengo la explicación más sencilla. Esas marcas son huellas de eslabones de una de las cadenas del arca, quizás
de una de las anclas, las cuales probablemente se rompieron y quedaron atrapadas por debajo del arca semi enterradas. Como pueden observar, hice este montaje de unos eslabones de cadenas de barco moderna a escala, obviamente, sobre las marcas en el terreno. Y si ven, ambas encajan como anillo al dedo. Es mi parecer que estos eslabones, al igual que el arca, se fueron oxidando y erosionando por la acción atmosférica durante siglos o milenios. Pero a diferencia del arca, por ser probablemente de hierro puro, dejaron una marca similar a lo que actualmente se conoce como contaminación por metales pesados en el terreno. ¿No me creen? Les muestro este estudio del 2005, publicado en el prestigioso portal ResearchGate de Angamuthu Manikandan, doctor en química de suelo y agricultura de la India. Hago una traducción de lo que nos dice el doctor Angamuthu con respecto a la contaminación del suelo por metales pesados. Y cito: la contaminación ambiental, especialmente por productos químicos, es uno de los factores más importantes en la destrucción de los componentes de la biosfera. Los metales pesados permanecen en el suelo durante mucho tiempo y tienen un tiempo de residencia que varía de unos pocos a varios cientos de años. Rattan, en 1999, informó que la contaminación ambiental debida a metales pesados podría agruparse en términos generales como A. Deficiencia de cationes y micronutrientes, y B. Toxicidad de los metales pesados. Bansal, en 1992, afirmó que las capas superficiales del suelo pueden acumular grandes cantidades de metales pesados que posteriormente afectan a las plantas sensibles que crecen en el suelo. La contaminación por metales pesados elimina los nutrientes del suelo, causando esterilidad y evita el crecimiento de las plantas. Les muestro estas imágenes de terrenos contaminados por cantidades enormes de hierro, los cuales toman un color rojizo y prácticamente ninguna vegetación crece dentro de ellos, pues el mismo color rojizo del terreno y la esterilidad se pueden observar dentro de las huellas donde yo pienso se oxidaron después de miles de años los eslabones del ancla de esta misteriosa arca. Y fue tanta la cantidad de hierro en el suelo que dejó yermo y estéril esos pedazos de tierra hasta nuestros días. Como les demostré con evidencia que invita a ir a sitio a investigar, creo que este arca fue construida de metal para sobrevivir el embate de las aguas de un cataclismo de inversión de polos magnéticos y geográficos, junto con los tsunamis de kilómetros de alto que lo acompañan. El diseño de la misma debió ser compacto y me inclino por el que usó el director de la película 2012. Normalmente ellos se asesoran con ingenieros y científicos para que la película sea lo más realista posible. Programación predictiva. Sea lo que sea, aquí les muestro cómo debió verse el arca cuando recién encalló cerca del giga árbol de Chorcha. Pero este misterio arroja muchas más preguntas. ¿El cataclismo al que sobrevivió este arca sucedió cuando este árbol todavía estaba en pie? ¿O fue mucho después que el árbol fue cortado? ¿Fueron los tripulantes de este arca quienes lo cortaron? De ser así, ¿cómo lo hicieron? ¿Eran civilizaciones humanas desconocidas o fueron una civilización de gigantes? ¿Cómo poseían una tecnología naval más avanzada que la de Noé, siendo por la evidencia geológica del terreno más antiguos? Y la pregunta más interesante, si ellos cortaron el árbol, ¿hay huellas que evidencien dónde cayó el tronco? Pues la respuesta es sí.
y se los voy a mostrar a continuación. Nos vamos nuevamente a nuestra imagen en Google Earth del giga árbol de Chorcha. La base del árbol, al caer, casi que tocó al mismo tiempo en esta parte del terreno que les estoy delineando, donde se nota claramente una depresión cóncava en el terreno, y en esta otra parte donde destruyó más de la mitad de esta colina e hizo otra depresión en el terreno. Ahora nos movemos unos kilómetros al sur y podemos ver cómo el cerro Batipa, el cual antes era un enorme macizo de roca, quedó completamente destruido y separado en tres partes. Un cerro grande, como ven aquí, al cual le quedó una profunda depresión irregular, hecha quizás por un nudo del mismo tronco que por su peso descomunal aplastó esa porción del cerro como un montículo de hormigas. Las otras dos colinas sobrevivientes fueron separadas del macizo principal, donde se ve el contorno. Al hacer contacto, lo que creo fue una pesada rama de este árbol. Si ven desde arriba, todos los puntos que les mostré están alineados. Los tres puntos más cercanos al tocón del árbol son más anchos, lo que es de esperarse, ya que es donde está la base del tronco, la cual es normalmente más ancha, y hacia el sur, donde está el cerro Batipa, es más angosto. Este era un árbol de 68 kilómetros de largo. Para que tengan una idea de la altura, es más o menos 6 veces y media el monte Everest, la montaña más alta del mundo, que mide aproximadamente 11 kilómetros. Yo sospecho que el resto de las huellas donde cayó el tronco están bajo el mar. Lastimosamente no se ven en Google Earth. Incluso puede ser que rastros del tronco todavía se encuentren allí, ya que naufragios de barcos de madera han sobrevivido por siglos bajo el mar. ¿Por qué no un tronco de madera titánico? Pero, ¿qué pasó con el resto del tronco? Bueno, la respuesta que les puedo dar es mi hipótesis de lo que aconteció aquí en Panamá. Según la geología oficialista, debió ocurrir hace unos 20 millones de años, porque fue cuando surgió el Istmo de Panamá. Para entonces la gigafauna había desaparecido hace eones, por lo menos hace 1.000 millones de años, y solo había quedado por todo el mundo la gigaflora, que eran estos árboles de la vida de las leyendas, bajo los cuales, como dice la Biblia, se alimentaron y vivieron animales, aves, plantas e incluso naciones. Pero eran tan masivos, pesados y numerosos que algo tuvieron que ver en la causa del cataclismo que destruyó casi en su totalidad la vida del planeta, incluyendo a la misteriosa civilización de turno, de la cual solo sobrevivieron los miles que estimo cupieron dentro del arca que encalló en Panamá. Pasaron cientos de años, para no decir miles, hasta que los sobrevivientes, sabiendo el riesgo que representaban para su civilización que estos árboles siguieran en pie, se propusieron a eliminarlos a todos. Y en esta historia en particular, quizás empezaron talando el árbol de la vida de Panamá, con una tecnología desconocida que les permitía hacer cortes limpios y precisos en troncos de kilómetros de ancho. Su madera les brindó materiales de construcción y combustible para muchísimos siglos y generaciones futuras, dejando como un recuerdo de su grandeza este tocón que hoy es conocido por los geólogos oficialistas como la meseta de Chorcha. La inspiración para mi hipótesis de lo que aconteció en Panamá viene de unos curiosos pasajes de la Biblia en Ezequiel 31, versículos 3 al 14, que les citaré a continuación. Era el asirio cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje,
Su copa llegaba hasta las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron. Sus ríos corrían en torno a sus raíces. Sus acequias regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció más alto que todos los árboles. Gracias a las abundantes aguas se extendió su frondoso ramaje. Todas las aves del cielo andaban en su rama. Todas las bestias del campo parían bajo su follaje. Todas las naciones vivían bajo su sombra. Era un árbol imponente y majestuoso, de ramas extendidas. Sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios se le podía comparar. Ningún pino ostentaba un follaje parecido, ni tenían su fronda y los castaños. Ningún árbol del jardín de Dios se le comparaba en hermosura. Yo lo hice bello y con un ramaje majestuoso. En el Edén, jardín de Dios, era la envidia de todos los árboles. Por eso, así dice el Señor Omnipotente: por cuanto el árbol creció tan alto y ufano de su altura, irguió su copa hasta las nubes. Yo le he desechado, lo he dejado en manos de un déspota invasor, para que lo trate según su maldad. Los extranjeros más crueles lo han talado, abandonándolo a su suerte. Sus ramas han caído en los montes y en los valles, yacen rotas por todas las cañadas del país. Huyeron y lo abandonaron todas las naciones que buscaban protección bajo su sombra. Ahora las aves del cielo se posan sobre su tronco caído, y los animales salvajes se meten entre sus ramas. Y esto es para que ningún árbol que esté junto a las aguas vuelva a crecer tanto, para que ningún árbol, por bien regado que esté, vuelva a elevar su copa hasta las nubes. Todos están destinados a la muerte, a bajar a las regiones profundas de la tierra y quedarse entre los mortales que descienden a la fosa. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 10 al 15, Nabucodonosor, rey de Babilonia, relata uno de los sueños que tuvo, y extrañamente es de un giga árbol. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Qué interesante que en el relato de Ezequiel Dios deje en manos de invasores y crueles extranjeros este árbol para que sea talado y destruido, y en Daniel Dios da la orden de cortarlo y dejar solo el tocón y las raíces. El punto en común en ambos pasajes bíblicos es que Dios los desahució por crecer demasiado, y esa razón de crecer demasiado en algo afectaba su gran tamaño al planeta. Creo que este descubrimiento que hice hay que ir al sitio para investigarlo, y haré todo lo posible durante el verano para organizar una expedición tanto al tocón de Giga Árbol de Chorcha como a la huella del Arca de Panamá, como la bauticé.
Y me urge porque si entidades científicas oficialistas, como por ejemplo el Smithsonian, que tiene oficinas en Panamá y que según el libro de Richard Dewhurst han participado en el encubrimiento en Estados Unidos de la evidencia de antiguos gigantes o que ayudaron a llevarse a comienzos del siglo XX invaluables estatuas y artefactos encontrados en el sitio arqueológico del Caño en Natá, provincia de Coclé, para el Museo del Indio Americano en Washington, D.C. Cuando sepan de mi descubrimiento, harán todo lo posible para ir primero, excavar y desaparecer cualquier evidencia tanto del giga árbol como de la antigua civilización que construyó un arca de metal para sobrevivir un cataclismo planetario muy probable de inversión de polos geográficos y magnéticos en una época en que ni siquiera los homínidos existían. Este descubrimiento se suma a muchos más como el Arca de Noé que encontró Ron Wyatt o teorías de investigadores como Charles Hapgood, Chan Thomas, Paul Laviolette, John White, David Montaigne, entre otros, que nos vienen demostrando que la historia, como se la enseñaron en el colegio, es más falsa que los mismos que planearon. Ya saben qué. Ojo, bajo el auspicio de ellos, han escrito todos los libros de historia y ellos filtran qué es lo que las masas deben saber. Han prohibido libros que advierten a la población de que una nueva inversión de polos está por venir y en algunos casos científicos han muerto en misteriosos accidentes para silenciarlo, como por ejemplo Charles Hapgood, quien murió atropellado en 1982 antes de sacar su última investigación al respecto. Ellos no quieren que la población mundial sepa esto y menos sus planes para sobrevivir. El Arca de Noé y este posible Arca de Panamá que descubrí demuestran que un arca es la forma más viable de sobrevivir el cataclismo. Por lo tanto, ¿qué no quita que ellos estén construyendo una o varias arcas tal y como nos lo mostraron en la película 2012? ¿O qué tal si ya están evacuando a gente seleccionada tanto de esclavos como esenciales en arcas pero espaciales a Marte, por lo menos desde la década de los 70? ¿Qué tal si son ambas alternativas? ¿Qué tal si parte del plan es reducir drásticamente la población de un tamaño manejable que no cause un riesgo a sus planes de escape y que ese remanente desaparezca de la faz de la Tierra en el cataclismo? Citando una línea de la nueva película The Matrix Resurrecciones que dijo un personaje llamado el analista Neo, y cito: por eso no entendió el arquitecto, a ustedes no les interesa una M acerca de los hechos, es todo acerca de una ficción y la única realidad que les importa es la que tienen en su mente. Los que han venido escribiendo la historia de la humanidad desde hace miles de años son sumamente inteligentes y aprenden de sus errores. Descubrieron en la Edad Media, durante la Inquisición, que la represión fomenta con más fuerza la búsqueda de los hechos y la verdad. Por eso, en el siglo XX, con la invención del cine y la televisión, lograron, en vez de ocultar la verdad, exponerla como una ficción. Así cualquiera que salga con un libro, o como en estos tiempos, un canal de YouTube, ellos se encargan de etiquetarlo como pseudocientífico. Incluso acuñaron la palabra conspiranoico para etiquetar a cualquier persona que divulgue información fuera de la narrativa oficial. Ellos son los amos del calabozo, los arquitectos de la Matrix, que saben lo fácil que es ponerlos a mirar las sombras en la cueva de Platón sin cuestionarla y creer ciegamente en su mente que es la realidad. En los siguientes programas les hablaré de la mecánica geológica que demuestran que un cambio de polos magnéticos y geográficos puede ocurrir súbitamente y destruir toda la vida en el planeta.
tal y como desapareció la Atlántida de Platón en un día y una noche. O bueno, más probable que haya sido en unos 7 días, que coincidentalmente es el tiempo que dice la Biblia tomó la creación. Sería haciendo referencia más bien a la creación de la nueva configuración de la litósfera del quinto mundo, según los mexicas o los Hopi, es en el que vivimos actualmente. Bueno, sin más, como siempre les digo, las casualidades no existen, pero sí los patrones. Está en ti encontrarlos, unir las piezas y armar el rompecabezas. Hasta la próxima.